Ella es analista de investigación y desarrollo en Precia. Es profesional en finanzas y comercio internacional en la Universidad del Rosario. Actualmente se encuentra cursando una maestría en finanzas cuantitativas en la Universidad del Rosario. Ha trabajado en proyectos de investigación en la Universidad del Rosario y va a ser la persona que nos va a guiar en el espacio de hoy. Les informamos que esta sesión de capacitación está siendo transmitida en vivo a través de nuestro canal de YouTube. La transmisión será grabada y guardada y podrá ser utilizada en los canales que consideremos necesarios. Permaneciendo en esta sesión, ustedes están autorizando y dando su consentimiento para ser incluido dentro de la grabación y para el uso de la misma en dichos canales. Les agradezco su micrófono en silencio y damos inicio al espacio de hoy. Mil gracias. Hola, buenas tardes para todos. ¿Me pueden confirmar si están viendo mi pantalla? Sí, sí, señora. Sí, sí. Vale, muchas gracias. Bueno, como Andrea comentaba, hoy vamos a tener una capacitación sobre bonos con opcionalidad. Entonces, la capacitación básicamente se va a dividir en tres espacios. Primero, unas pequeñas definiciones acerca de todo el tema relacionado con bonos con opcionalidad. En una segunda instancia vamos a ver la metodología que tenemos actualmente en Precia de cómo valorar este tipo de instrumentos financieros y finalmente vamos a ver un ejercicio práctico en una calculadora de Excel de cómo podemos valorar este tipo de instrumentos. Entonces en eso va a consistir la capacitación del día de hoy pueden hacer preguntas ahí, estoy viendo, estoy pendiente del chat por si tienen alguna duda a lo largo de la capacitación. Entonces, empezando con qué es un bono con opcionalidad. Bueno, tenemos este tipo de instrumentos financieros que combinan características de bonos tradicionales con opciones. Este tipo de opciones tienen la opcionalidad de que sean de compra, es decir, una call, o que sean de venta, una put, y nos permiten ejercer el derecho a comprar o vender, dependiendo del tipo de la opción que se tenga el título en un momento previo a la fecha de maduración del título. Entonces, algo importante a tener en cuenta en este tipo de bonos con opcionalidad es que tenemos que primero identificar el tipo de opción que vamos a tener, si es call, si es callable, si es purable, y lo segundo es tener una fecha de ejercicio. Entonces, el emisor va a establecer desde el momento de emisión de la deuda las fechas y las condiciones de ejercicio para la opcionalidad, es decir, desde un momento cero, desde el momento de la emisión vamos a saber cuáles fechas y cuántas fechas vamos a tener para poder valorar este tipo de bonos y cuáles son las condiciones de ejercicio, es decir, qué situaciones se tienen que presentar para poder ejercer o no ejercer este tipo de bonos. Y finalmente tenemos un strike o precio de ejercicio en el cual el titular de la opción puede comprar, puede decidir ejercer su derecho de compra o venta del activo subyacente. Entonces, en general tenemos varios tipos de bonos con opcionalidad, como les comentaba, los bonos callable, que son los de opción de compra, y un poco la lógica detrás de este tipo de instrumento financiero es que el emisor tiene la opción de recomprar el bono antes de su fecha de vencimiento a un precio determinado, pues llamado el precio de call, dependiendo de este precio de ejercicio llamado strike que explicamos hace un momento. Esto con la finalidad de que si las tasas, estamos en un escenario donde las tasas estén bajando, eh, podamos tener la opción se tenga la opción de recomprar este tipo de bono para poder volver a emitir a y contar con unas tasas un poco más bajas. Esa es como la estrategia un poco detrás de entrar en este tipo de bonos con opcionalidad callable, que son de derecho de compra. Y también tenemos los bonos purable, que son ya la opción de venta, que es ya el caso un poco contrario a este de compra que les estaba comentando. Sin embargo, también en el mercado podemos encontrar otro tipo de bonos con opcionalidad. Sin embargo, en esta capacitación y aún lo que contempla la metodología de Precia, esos son básicamente los dos que tenemos contemplados. Entonces, ¿qué sucede cuando
el título no consta de operaciones. Entonces, el precio va a ser calculado a partir del valor futuro del título y el precio de ejercicio en cada fecha que se pactó ejercer la opción de compra de venta. Es decir, si no tenemos operaciones de mercado, lo que vamos a hacer es un valor presente de los flujos futuros dependiendo si vamos a ejercer o no ejercer la opcionalidad que tenemos. Ahora, si el título sí consta de operaciones, vamos a aplicar algo que se llama yield to worst. Entonces, el yield to worst, ¿en qué consiste? Es la tasa más baja, en el caso de una opcionalidad de compra, posible que puede recibir el tenedor del bono en caso de que el emisor ejerza la opción sobre el bono. En el caso de que sea una opcionalidad de venta, que sería pura vol, es la tasa más alta posible que puede tener el tenedor del bono, en el caso de que se ejerza. Entonces, en otras palabras, lo que estamos diciendo es que esta tasa, esta TIR, va a ser, en el caso del callable, la mínima entre el yield to call, que podemos tener muchas yield to call, dependiendo de cuántas fechas de ejercicio yo pueda llegar a tener. Puede ser una, generalmente es una, hay veces que son 2, 5, 10, 20, y compara la mínima entre estas yield to call y la yield al vencimiento, yield to maturity, y hago esta comparación entre todas estas tires para determinar cuál va a ser la tasa más baja y esa va a ser la TIR representativa de este título para las operaciones que tuvimos ese día. Y acá tenemos un pequeño diagrama de flujos para poder visualizar un poco mejor esto. Entonces, al principio, como cualquier tipo de bono, tenemos un nominal al principio, tenemos una serie de cupones previamente definidos en unas fechas establecidas y al final, pues devolvemos el nominal también. Entonces, adicionalmente, como veíamos en un principio, tenemos un momento call, es decir, una fecha de ejercicio que están previamente establecidas desde el momento de emisión, y generalmente lo que sucede es que coinciden con las fechas de algún pago del cupón. Hay veces y hay casos y escenarios donde no es el caso. Sin embargo, es muy común que encontremos que el momento de call, eh, el ejercicio, las fechas de ejercicio coincidan con el pago de los cupones, y pueden ser, como les comentaba, uno, como pueden ser 5, 10, los que sean, que se consideren desde un principio. Entonces, en el caso de este diagrama de flujos que les estoy presentando actualmente, ese cupón que estamos viendo en el que coincide en el momento de call sí se paga. Es decir, nosotros, y lo vamos a ver más adelante, tenemos que decidir si vamos a ejercer o no ejercer la opcionalidad. Esta es una opción de compra. Es decir, en este momento a estos flujos tenemos que determinar si los vamos a dejar hasta este momento de call o los vamos a llevar hasta su vencimiento. Entonces, una vez determinemos eso, es importante tener en cuenta que si coincide este momento call con una fecha de pago de cupón, esa fecha sí se debe pagar, o sea, sí se paga ese cupón en el que coinciden las fechas. En el caso de que no coinciden, si digamos la línea naranjada estuviera un poco más a la izquierda entre estos dos cupones que tenemos acá, entre el segundo cupón y el tercer cupón, lo que pasaría es que este tercer cupón no se paga en el caso de un ejercicio, pero es muy importante a la hora de calcular un precio sucio, pues el precio limpio, tener en cuenta el cupón corrido que se haya transcurrido, ya que esto sí lo tenemos que tener en cuenta. Adicionalmente, acá podemos encontrar un breve ejemplo de cómo funcionaría el yield to worst. Entonces, suponemos que tenemos un yield to maturity del 2,91%, un yield to callable de 3,76%, y entonces, como es una opción de compra, necesitamos la menor TIR entre estas dos, que vendría siendo el yield to maturity. Es decir, si tenemos una operación y estas son las dos tasas que pudimos calcular, la TIR de este título va a ser la yield to maturity, que va a corresponder al 2,91%. Entonces, esto en cuanto a un poco de conceptos básicos para poder entrar ya en la valoración de este tipo de instrumentos. Les quiero comentar un poco acerca de la metodología o incluso de dónde surgió esta metodología. Entonces, eh, todo empezó, como digamos acá en Colombia, por la necesidad de valorar el bono tuya, que era un bono híbrido que tenía este componente de opcionalidad, y pues en ese momento no contábamos con una metodología de
bonos con opcionalidad y bueno, revisando un poco en la literatura se encontraban varias opciones. Una de las opciones era valorar la opcionalidad aparte, es decir, como les contaba en un principio, este es un bono tradicional que tiene un componente de opcionalidad añadido. Entonces, lo que buscaba la literatura, y ahí hay muchas fuentes que así lo decían, era valorar común y corriente el bono, es decir, valorar la parte del bono como tradicionalmente se hace y adicionalmente valorar la opción, ya sea putos, ya sea call. Sin embargo, esto tiene un pequeño problema, ya que para poder valorar esta opción necesitábamos utilizar Black-Scholes. Y uno de los insumos para poder valorarlo de esta manera era contar con unas volatilidades implícitas que por eh, la situación del mercado acá en Colombia no podemos contar con este tipo de insumos, ya que no hay una opción sobre el bono que querramos valorar. No es común. Entonces, por esta razón, no sería viable ir por la metodología de valorar el bono y adicionalmente valorar el componente de la opcionalidad por medio de Black-Scholes, ya que no contamos con una volatilidad implícita para generar esta valoración. Otra alternativa sería bastante común, sería utilizar un modelo binomial, es decir, evaluamos en cada momento discreto del tiempo qué va a suceder con las tasas, si suben, si bajan, se les asigna también una probabilidad a estos sucesos para poder generar al final la valoración de la opción y si se va a ejercer o no ejercer en diferentes momentos del tiempo este bono. Sin embargo, para poder construir este tipo de árbol binomial también es necesario, adicionalmente de las probabilidades de ocurrencia y qué tanto suben o bajan las tasas, la volatilidad de una volatilidad implícita también, que no contamos con esto. Entonces, esto nos deja como con una alternativa que sería valorar el producto en sí, es decir, no desagregar ambos componentes, el bono y la opcionalidad, sino valorar el producto en sí mismo. Entonces, si lo pensamos así, básicamente estamos siguiendo la estructura de Black-Scholes, solo que asumimos que la probabilidad de ocurrencia de los eventos son igual a 1 y extraemos o sacamos esas expectativas de qué puede suceder al futuro con las tasas, mirando las estructuras de plazos que están implícitas en las curvas que se utilizan en valoración en renta fija local. Es decir, sacamos las estructuras de plazos y aún el riesgo, las expectativas a futuro a partir de la curva de valoración que se utilice para cada instrumento en particular. Entonces, de esta manera se incorpora y podemos valorar el bono, el producto en sí, no bono y aparte opcionalidad, sino en general los flujos que comprende pues todo el bono con opcionalidad, como lo veremos más adelante. Entonces, eso es como lo que dice la literatura en cuanto a la metodología que seleccionamos y que usamos acá en Precia y un poco de unas cosas a considerar de nuestra metodología es que ocupa únicamente bonos con opcionalidad, es decir, no considera actualmente instrumentos estandarizados y otras características como el cambio en el valor del cupón por condiciones de mercado, sí se pueden reconocer cuando ocurre, es decir, si tenemos una condición de que si las tasas están bajando, pues el cupón debe cambiar de X valor a este otro o pasar de fijo a flotante, se puede incluir. Sin embargo, es importante destacar que pues no vamos a modelar la probabilidad de ocurrencia de este evento, sino simplemente se va a reconocer cuando este vaya a ocurrir. Adicionalmente, la valoración cuando hay operaciones se hace mediante yield to worst, que es la tasa más baja que puede recibir el tenedor del bono en caso de que el emisor ejerza la opcionalidad del instrumento. Entonces, lo que hacemos es analizar los escenarios posibles bajo las condiciones de mercado actuales y suponemos que ocurre la peor situación posible para el inversionista en términos de si se ejecuta o no la opcionalidad. Entonces, se analiza el precio y tenemos una relación directa con la TIR. Entonces, lo que les vamos a entregar pues es el yield to worst, que como ya lo veíamos en el ejemplo anterior, va a ser la TIR mínima entre las diferentes fechas, TIRs de opcionalidad o hasta vencimiento. Entonces, el precio de valoración ya cuando es
de nivel 2, es decir, cuando no hay operaciones de mercado, necesitamos calcular un precio forward que va entre el precio, la fecha de ejercicio hasta el vencimiento y se compara con el strike, que es el precio de ejercicio. Entonces, en el caso tal de que el precio forward sea mayor al precio de ejercicio, se ejerce la opción y se consideran los flujos hasta el momento de opcionalidad. Es decir, en el caso de que esta primera condición suceda, lo que se va a hacer es como si el título se recortara y ya el momento de vencimiento no fuera al maturity, sino ya fuera hasta la fecha de opcionalidad que estamos considerando. En el caso contrario, que es cuando el precio forward es menor al precio de ejercicio, no se va a ejercer la opción y se da el tratamiento de un instrumento tradicional sin opcionalidad. Eso es lo que sucede cuando nos vamos por nivel 2 y entra en vigencia como la metodología. Sin embargo, estas condiciones que vemos acá simplemente aplican para la opcionalidad de compra. Ya para la opcionalidad de venta, si es un mono purable, sería al revés, es decir, comparamos si el precio forward es menor al precio de ejercicio y en esta circunstancia pues se ejerce, en la contraria no se ejerce, es decir, son inversas la opcionalidad callable, la purable en este tipo de condiciones para evaluar cómo se generamos el precio de valoración. Y bueno, ya acá en un diagrama de flujos para poder verlo y entenderlo un poco mejor, tenemos el caso donde en morado tenemos el precio forward, que para poder calcularlo y para poder calcular el precio de valoración necesitamos encontrar cuál es ese precio forward para compararlo con el precio de ejercicio. Entonces, el precio forward, como les decía, va desde una fecha de ejercicio, que en este caso es esta que se llama T-Call, hasta T-Maturity. Entonces, solamente considero estos flujos. En este bono, bueno, a la fecha de valoración T, solamente tengo 4 flujos, el T1, T2, T3 y T4, que es el mismo Maturity. Entonces voy a considerar únicamente los flujos 3 y 4 y los voy a traer a valor presente. Es decir, voy a traer a valor presente el flujo 3 y el flujo 4 para poder compararlo con el strike, que es el precio de ejercicio. No se trae directamente a valor presente hasta la fecha de valoración, ya que estoy comparándolo en este momento del tiempo, que es el T-call, la fecha de ejercicio que esté analizando, ya que si lo traigo a valor presente, estos flujos morados, pues no voy a poder comparar directamente, ya que este strike, va a estar en la fecha de ejercicio. Entonces es muy importante poder compararlo y llevar a valor presente los flujos hasta el momento de la opcionalidad y no hasta la fecha de valoración. Eso es como algo para tener en cuenta. Y una vez ya tenga calculado ese precio forward, dependiendo si la opcionalidad es de compra o es de venta, puedo ya compararlo con el precio de ejercicio, que es esta acá. Es decir, si el precio en dado caso fuera de 101 y el strike fuera de 100, pues voy a ejercer mi derecho a la compra. En el caso contrario, donde estos flujos morados a valor presente acá me dan 99 y mi strike es de 100, pues no voy a ejercer mi derecho de compra y voy a dejar el título hasta su vencimiento. Entonces volvamos un poco en el escenario donde sí voy a ejercer. Entonces, en el escenario donde sí voy a ejercer porque estos flujos morados me dieron mayores al strike, en el caso de que fueran 101, lo que yo voy a hacer ahora es voy a ejercer el derecho a compra. ¿Qué significa o qué implicaciones tiene esto? Bueno, voy a, por así decir, recortar mis flujos hasta la fecha de ejercicio. Es decir, en vez de tener 4 flujos como tenía originalmente, el T1, el T2, T3 y T4, solamente voy a tener un bono que consiste en T1 y T2. Y acá, en el K, pues devuelvo el nocional. Es algo importante tener en cuenta. Entonces, como si voy a ejercer, el bono ahora consta de solamente la parte verde. Entonces, lo que voy a hacer es traer a valor presente al día de la valoración este primer flujo y este segundo flujo sumándole el nocional, ya que voy a recortar el bono y dejarlo hasta, en vez de hasta vencimiento, voy a dejarlo hasta esta fecha T-call y ese va a ser el precio de este bono con opcionalidad.
es decir, solamente estos dos flujos. En el caso contrario, donde ese, estos flujos, el valor presente de los flujos morados me hubiera dado, por ejemplo, 99, en este caso, pues voy a valorarlo con como un bono común y corriente, que sería estos cuatro flujos y hago la metodología pues tradicional, que es traer a valor presente cada uno de los cuatro flujos y ahí sí no tendría en cuenta pues el strike ni las fechas de ejercicio, solamente traigo a valor presente al día de la valoración estos cuatro flujos y ese va a ser mi precio de valoración para ese caso en específico. Entonces, no sé si hasta este momento de la parte teórica tengan alguna pregunta, alguna duda. Pues puta, funciona. Juanita, únicamente quisiera que me recordara con cuál TIR estoy trayendo valor presente los flujos. Bueno, acá en este escenario y como se hace en Precia, usamos una curva de descuento. Entonces, ya dependiendo si es tasa fija, IPC, IBR, más un margen diferencial que le añadimos, eso es con lo que yo estoy descontando. Gracias, con la valoración, sí, con la de mercado, mejor dicho. Con la de mercado, sí, señor. Bueno, entonces ya para entrar un poco en la parte más práctica, voy a mostrarles una calculadora de valoración de este tipo de bonos. Y me confirman cuando ya la puedan ver. Ya la Listo. vemos. Entonces, en esta calculadora estoy considerando un título que su fecha de emisión es el 10 de octubre del 2023. Tengo solamente una fecha de ejercicio que es el 10 de octubre también del 2028. No, acá considero tener una segunda fecha de ejercicio, sin embargo, este título no la tiene. Y tengo una fecha de vencimiento en 2033, es decir, la duración de este título es de 10 años. Y a mitad, es decir, a los 5 años, se evalúa si se va a ejercer o no se va a ejercer. Tengo una tasa adicionalmente de cupón de 7,7 y lo que les mencionaba ahorita de la persona que hizo la pregunta, tengo un margen de categoría del 0,81%, es decir, este va a ser el margen que le voy a adicionar a mi curva, que en este caso va a ser la BAAA12, que es la de IBR, para poder tener la tasa de descuento asociada. Entonces, algo importante a resaltar es que actualmente pues la metodología sí lo considera, sin embargo a la hora de la valoración nosotros no estamos teniendo un diferencial entre el margen a ejercicio o el margen a vencimiento o el margen del precio forward, es decir, vamos a manejar el mismo margen de la categoría para el ejercicio, para el vencimiento o aún para el precio forward. Tiene modalidad mensual vencida. El tipo de tasa es IB1, por eso usamos esta curva. Tenemos acá ya el valor del previo, el valor actual. Hay una base de 360, como es mensual, hay 12 pagos al año y el tipo de opcionalidad es una opcionalidad call, es decir, de compra. Y el strike es de 100. Entonces acá pues solamente hago unos cálculos de cuál va a ser esta cupón tasa previa, cupón tasa actual, que es simplemente sumar el valor del IB1 previo con la tasa cupón y lo mismo para el actual. Ese va a ser el cálculo que se realiza. Entonces, esta calculadora en parte es como una calculadora tradicional de un bono común y corriente. Entonces tengo la curva, el factor de descuento asociado a cada día, a cada plazo de la curva. Y ya acá en la parte de los flujos, si se dan cuenta, pues tengo la fecha en que voy a pagar cada uno de los cupones, los días de cupón, recordemos que es base 360, entonces por eso todos van a ser 30. Sin embargo, pues para los días a vencimiento, como ya estamos hablando del descuento, pues sí va a ser actual 365.
El delta, que es 30/360 básicamente, ya que es la base, y el cupón lo calculo multiplicando el delta con este cupón previo que ya había calculado originalmente. Si se dan cuenta, al hacer la multiplicación, esto es lo que vamos a obtener. Y para este de abajito, simplemente tomo el cupón de tasa actual con el delta correspondiente, que todos son iguales. Entonces, de esta manera puedo obtener los cupones, el valor del cupón en cada momento del tiempo. Adicionalmente, pues tengo una columna de nominal que solamente va a ser 100 hasta el final, hasta el vencimiento o cuando ejerza el bono si lo ejerzo. Entonces, los flujos a vencimiento, lo que van a hacer va a ser cupón más nominal. Como la mayoría son 0, va a ser el mismo valor del cupón. Y acá estoy trayendo el factor de descuento de la curva de referencia. Entonces hago un buscar objetivo con la curva para saber qué factor de descuento de qué plazo debo traer. Entonces acá ya tengo la curva como tal. Y esta es la parte donde es un poco diferente a las calculadoras tradicionales. Entonces necesito tener adicionalmente estos flujos que ya les mostré, los flujos hasta la fecha de ejercicio 1. Es decir, si hay n fechas, pues tengo que hacer esta columna n veces para cada una de las fechas de ejercicio. Entonces tenemos que la primera fecha de ejercicio y la única fecha de ejercicio en este título es el 10 de octubre del 2028. Entonces lo que voy a tener acá son los flujos hasta el 10 de octubre del 2028, que si se dan cuenta, pues es esta fecha en verde que yo tengo acá, que es la fecha de ejercicio. Entonces, lo único que tengo en esta columna son los flujos hasta ese momento. En flujos hasta fecha de ejercicio 2, como no tengo, pues está vacío, pero en el caso de que tuviera, se hace exactamente lo mismo y se consideran los flujos hasta esta nueva fecha de ejercicio 2. Y si se tienen más, se hace el ejercicio las veces que sean necesarios. Entonces, acá en esta calculadora se está haciendo como por dos lados la valoración, por TIR o por tasa de descuento usando la curva. Entonces, si es con TIR, pues es con la TIR que calculé de la operación para ese día o la que tenga desde la emisión. Y acá ya en el valor presente de los flujos del ejercicio 1, lo que estoy haciendo es traer al valor presente estos flujos con la curva a los plazos determinados que yo ya traje en este punto, ¿listo? Entonces, algo importante que les mencionaba es que esta tasa de descuento se le adiciona un margen y este margen va a ser el mismo para el ejercicio o para el vencimiento o aún para el margen del precio forward. Entonces, acá lo que estoy haciendo básicamente es adicionándole este margen que tenemos por acá. Y ya el valor presente ya es multiplicar pues la tasa de descuento con el valor de los flujos que yo tengo. Y bueno, en esta parte lo que voy a tener es el precio forward. Es decir, acá yo ya calculé en un primer momento, y ese es el primer paso para valorar este tipo de bonos, es hacer esta tablita que es sacar los días, sacar los factores de descuento, sacar el valor de todos los flujos hasta vencimiento y teniendo en cuenta pues cuáles son las fechas de opcionalidad. Sin embargo, como se dieron cuenta en la presentación, es importante hacer la comparación de qué sucede con el precio forward. Entonces, una vez yo sé qué sucede con el precio forward, puedo determinar hasta dónde van mis flujos, pero ese es el primer paso. Entonces, para poder conseguir el precio forward, recuerden que va desde, desde la fecha de opcionalidad hasta fecha de vencimiento. Entonces, mi fecha de opcionalidad empieza acá. Entonces, pues, empiezo con el flujo siguiente, con el flujo que le sigue a esa fecha, que sería este. Entonces, por acá tengo mi fecha de opcionalidad y este es el primer flujo que le sigue. Entonces lo que traje acá va a ser el factor de descuento. Acá tengo el factor de descuento más el margen de ejercicio. Y acá por este lado tengo el valor presente en el ejercicio 1. Entonces si se dan cuenta es cuánto vale ese flujo, que es 1.4667 por
el factor de descuento asociado. Esto lo hago para todos los flujos que me queden restantes hasta el vencimiento. Y ya estas últimas dos columnas son las tasas de descuento con el margen y el valor presente forward. Entonces, una vez yo tengo ya todos estos elementos, puedo empezar a comparar cuáles son como los elementos que necesito. Entonces, para la valoración por nivel 2, es decir, teniendo el supuesto que este día no existieron ninguna operación de mercado, entonces yo encuentro el precio forward de ejercicio 1. Es decir, el precio forward de ejercicio 1 va a ser la sumatoria del valor presente de todos los flujos que sucedieron después de la primera fecha de ejercicio. Es decir, como les comentaba, este es el primer flujo que sucede después de la fecha de ejercicio, entonces, y ya están en valor presente, es decir, puedo simplemente sumar todos estos flujos para poder conseguir el valor presente de estos flujos. Y esta sumatoria me da 101.169. Es decir, si yo ahora el siguiente paso sería comparar este precio forward con el precio de ejercicio, que sería mi strike. Acá en la información con la que empezamos, veíamos que teníamos un strike de 100. Y acá nos señala esta calculadora que sí vamos a ejercer este tipo de instrumentos. ¿Y por qué los vamos a ejercer? Porque vamos a hacer una comparación entre el precio forward que calculamos y entre el valor del strike. Es decir, 101.16 es mayor a 100, es decir, voy a ejercer esta opcionalidad, ya que es una opcionalidad de compra. En el caso de que tuviéramos acá un tipo de opción put, sería al revés. Es decir, no estaríamos ejerciendo, ya que 101 no es menor a 100. Entonces no ejerceríamos. Pero como es opción de compra, pues hacemos la comparación y nos da que sí debemos ejercer. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Es decir, voy a valorar este tipo de instrumento como un instrumento común y corriente, ya que no tengo que recortar ninguno de los flujos, ya que haciendo la comparación entre qué sería mejor desde el punto de vista del emisor, pues lo mejor sería dejarlo hasta vencimiento, ya que si lo tengo hasta o lo ejerzo mi opcionalidad de compra, pues voy a tener una menor rentabilidad de que si lo dejara hasta vencimiento. ¿Listo? Entonces, por eso voy a ejercer. Y entonces el precio de valoración para este instrumento sería coger los flujos hasta vencimiento. Entonces, ¿qué sería el precio sucio? Pues la sumatoria del valor presente de los flujos completos que están por acá. Es decir, sumo todos los flujos que comprende este título hasta el vencimiento. No, qué pena. Esto es como si lo ejercí, necesito recortar los flujos hasta el momento de ejercicio. En el caso ahorita que comentaba es cuando no tengo que ejercerlo, que lo dejo hasta el final y lo valoro como un instrumento común y corriente, pero como si es ejercible, pues necesito recortar los flujos hasta la fecha de opcionalidad y por eso tenemos los flujos solamente hasta el 10 de octubre del 2028, que serían 5 años y no los 10 años que teníamos originalmente. Ay, qué pena por la confusión. Y calculamos el cupón corrido como se calcula generalmente. Calculo los días que llevo transcurridos, los multiplico por el cupón siguiente que se va a pagar y el precio limpio simplemente sería el precio sucio ya calculado, el valor presente de los flujos menos este cupón corrido. Entonces, es ya el precio de valoración por nivel 2 que digamos, fue para el 11 de septiembre del 2024 para este título en particular. Por otro lado, algo también importante, otro concepto que veíamos es el yield to worst. Es decir, esto aplica más que todo cuando tengo operaciones. Entonces, si yo tengo alguna operación y yo quiero igualar necesito sacar o calcular más bien la TIR, pero entonces voy a tener
en este caso particular tengo una fecha de ejercicio y una fecha de vencimiento. Es como si tuviera en paralelo dos títulos. ¿Qué TIR voy a sacar? ¿Qué TIR es la que voy a poner como la TIR de este título? Bueno, entonces necesito hacer dos. La yield a vencimiento, yield a maturity, o yield a ejercicio 2. Entonces, en el caso hipotético donde tuviéramos una operación y operó este título a 101, entonces lo que yo voy a hacer es, ya que tengo, y como les decía en un principio cuando veíamos la calculadora, pues tengo desde el lado de la curva, o sea, valorando según la curva, pero también puedo valorar según la TIR. Entonces, tengo acá ya los flujos, que si no estoy mal son estos, los de la TIR, que están ya relacionados en esta columna con este valor de por acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es pequeño ejercicio de buscar objetivo para poder calcular cuál va a ser el yield to worst en el caso hipotético donde tuviera una operación a 101. Entonces, este precio a vencimiento va a ser de 101 y voy a cambiar la celda de la TIR a vencimiento. Es decir, me da una TIR del 18,85%. Ahora, necesito hacer lo mismo para la yield de ejercicio. Entonces, en este caso, hacer exactamente lo mismo, determinar este precio a ejercicio 1 en 101, cambiando la celda de la TIR a ejercicio 1, que me da 18,71%. Y entonces, como es una opcionalidad de compra, necesito la peor tasa, la peor TIR entre estas dos para poder calcular este yield to worst. Entonces, este yield to worst va a comprender el mínimo entre estas dos tasas. En este caso particular va a ser la yield a ejercicio 1, que va a ser de 18,71%. En el caso donde hubiera operaciones, es decir, la metodología comprende cuando hay operaciones y cuando no hay operaciones. Cuando hay operaciones, pues calculamos el valor de la TIR a partir del precio que se nos es dado, calculando pues los flujos como ya lo vimos en esta parte de la calculadora, y sacamos el valor de la TIR en ambos escenarios. En este caso fueron solamente dos, pero si tengo 10 fechas de ejercicio, tengo que hacer esto con cada una de las fechas y calculo el valor. En el caso hipotético donde tuviéramos 5 fechas y dos de ellas da una misma TIR, se considera o se da el valor o se ejerce en la fecha más próxima a la valoración. Es decir, si una de las fechas de ejercicio es 10 de octubre del 2025 y la otra es 10 de octubre del 2026 y ambas me dan igual el yield to worst, pues la que voy a determinar o lo que va a suceder es que voy a determinar la fecha más próxima, que sería la del 2025, para, por así decirlo, recortar mis flujos o recoger este título en la fecha del 2025 y no a la del 2026, ya que hay como un trade-off que tengo que pues considerar, ya que o la otra fecha pues sería esperar un año más para poder recoger este título. Entonces, eso sería lo que sucedería y lo mismo en esta valoración del nivel 2. Es decir, si tengo múltiples fechas y, y me da que voy a ejercer, no sé, en 3 de estas fechas, pues lo que voy a considerar o lo que voy a tomar es la fecha de ejercicio más próxima. Es decir, si en el mismo caso tengo 2025, 2026 y 2027 como las fechas de ejercicio y estas 3 me dan que debo ejercer, pues la que voy a tomar es la más próxima y esa va a ser voy a calcular los flujos hasta pues la primera fecha que sería 2025 y ese va a corresponder pues el precio de valoración. Hay como una consideración bastante importante a tener en cuenta ya como en cuanto a los cálculos o los precios que nosotros entregamos, es que la duración de este tipo de títulos, si la calculáramos, digamos, en esta calculadora, pues tendría que ser congruentes con el escenario que se valoró. Es decir, si en este caso particular de nuestra calculadora tuvimos que ejercimos
el 10 de octubre del 2028, es decir, que este día se vencería el título, pues no tiene sentido que la duración de mi título siga siendo de 10 años cuando pues el título va a vencer en 2028 porque pues por las condiciones que calculé es mejor recoger este título. Entonces, es importante a tener en cuenta que pues todos los cálculos relacionados a la valoración en bonos con opcionalidad pues tienen que tener en cuenta de si voy a ejercer o no ejercer. Es decir, la duración o los otros cálculos pues van a tener, van a guardar relación con pues el escenario de valoración que se calculó. En este caso, pues dio ejercicio, entonces calcularía la duración ya no a vencimiento, sino a la fecha de ejercicio, a la primera fecha de ejercicio. ¿Listo? Entonces, no sé si hasta el momento alguna persona tenga alguna duda sobre la metodología o de cómo se valora, o teórica también de lo que se vio en el principio. Juanita, hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, Juanita. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio, muy clara tu explicación. Tengo dos duditas. La primera, estas opcionalidades que tienen los bonos siempre son tipo europeo. Eh, pues actualmente, desde Precia, solamente consideramos una metodología de opcionalidad europea. Sin embargo, por no decir la mayoría de opcionalidades, digamos, en renta fija internacional que se encuentran, son americanas. Y no es tan equivalente como poner muchísimas fechas todos los días para poder valorarla, ya que pues tienen implicaciones diferentes, una americana a una bermuda, por ejemplo. Pero actualmente consideramos bermudas, pero también hay bonos con opcionalidad americana, que de hecho son los más comunes. De acuerdo. Y lo otro que yo te quería preguntar, Juanita, es, yo pues interpreto una opcionalidad call como el emisor cuando tiene el derecho de recoger la deuda. Claro. ¿Cómo puedo interpretar una opcionalidad put? La opcionalidad put, más que todo, es como verla de una manera inversa, es decir, ya no desde el emisor, sino desde el inversor. Entonces, el inversor tiene la opción de vender el bono de vuelta al emisor ante su vencimiento a un precio determinado, que pues sería el precio put, ¿cierto? Y esto le da al inversor la protección en caso de que las tasas suban y el precio del bono llegue a caer, dado ese escenario. Entonces, es más que todo desde el lado del inversionista y no del emisor, porque pues si lo miramos desde el lado del emisor, pues el que pierde en este escenario que te estoy plantando, sí sería el emisor, ya que pues van a recoger el bono. Ok, o sea que, por ejemplo, un bono que tenga una opción call me tendría que ofrecer una tasa facial más alta, mientras que un bono que tenga una opción put debería estar ofreciendo una tasa facial, por decirlo así, más baja. Sería uno. Sí, aunque también depende de las condiciones del mercado donde pues nos podamos encontrar, es decir, las expectativas a futuro de qué va a suceder con las tasas. De acuerdo. Listo, Mm, Juanita, muchísimas gracias. Vale. Y bueno, ya que mencionamos ahí esto de cómo deberían comportarse las tasas, algo importante a tener en cuenta es que, digamos, en esto que les explicaba al principio del bono tuya, que, digamos, tenía en cuenta un costo de subordinación, si por cómo se está valorando y por cómo se incorporan los márgenes, si se tiene en cuenta este costo de subordinación, ya que tenemos en cuenta, pues, desde la tasa de emisión calculamos el margen que debe tener esta operación o este título en particular para que pueda reflejar no solamente pues el riesgo asociado a su plazo al vencimiento, sino del emisor o el costo de subordinación que pueda llegar a tener, como sucede, digamos, en los bonos tradicionales. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta o duda, ya daríamos por terminado la capacitación del día de hoy.